Hola, ¿cómo están? Hoy les traemos ese episodio que tanto esperaban. La neta no, pero hay que emocionarnos. Es el episodio completo de El Escarabajo de Oro. O sea, es la recuperación conjunta de el episodio 65 y 66 de Historias y Cuentos narrados por Moon. Es el episodio completo de El Escarabajo de Oro. Espero les guste. Vamos a dar. El Escarabajo de Oro. Hola, hola. Este joven es un danzante loco. Lo picó la tarántula. Todo al revés. Hace muchos años me hice amigo íntimo de un señor William Legrand. Perteneció a una vieja familia de gonotes y en otro tiempo fue rico, pero una serie de infortunios lo dejaron en la miseria. Para evitar la humillación consiguiente a sus desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y se estableció en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Esta isla es una de las más singulares. Se compone solo de arena de mar y tiene, más o menos, 3 millas de largo. Su anchura no excede de un cuarto de milla. Está separada del continente por una ensenada apenas perceptible que fluye a lo largo de un yermo de cañas y légamo, lugar frecuentado por patos silvestres. La vegetación, como puede suponerse, es pobre o, por lo menos, enana. No hay allí árboles de cierta magnitud. Cerca de la punta occidental, donde se enlaza el fuerte Moultrie y algunas miserables casuchas de madera habitadas durante el verano por quienes huyen del polvo y de las fiebres de Charleston, pueden encontrarse, es verdad, el palmito erizado, pero la isla entera, a excepción de este punto occidental y de un espacio árido y blancuzco que bordea el mar, está cubierta por una espesa maleza del mirto oloroso, tan apreciado por los horticultores ingleses. El arbusto alcanza allí con frecuencia una altura de 15 o 20 pies y forma una casi impenetrable espesura, cargando el aire con su fragancia. En el lugar más recóndito de esa maleza, no lejos del extremo oriental de la isla, es decir, del más distante, Legrand se construyó una pequeña cabaña, que ocupaba cuando por primera vez, y de modo simplemente casual, lo conocí. Esto pronto acabó en amistad. Había muchas cualidades en el recluso que traían el interés y la estimación. Lo encontré bien educado, de singular inteligencia, aunque infestado de misantropía y sujeto a perversas alternativas de entusiasmo y de melancolía. Poseía muchos libros, pero rara vez los utilizaba. Sus principales diversiones eran la caza y la pesca, o vagar a lo largo de la playa, entre los mirtos, en busca de conchas o de ejemplares entomológicos. Su colección de estos últimos hubiera podido citar la envidia de Schwammerdam. En todas estas excursiones iba, en general, acompañado de un negro sirviente llamado Júpiter, manututivo ante los rebases de la familia, pero a quien no había podido convencer, ni con amenazas ni con promesas, a abandonar lo que él considera su lecho a seguir los pasos de su joven amo Will. No es improbable que los parientes de Legrand, juzgando de que éste tenía la cabeza algo trastornada, se dedicaba a infundir aquella obstinación en Júpiter con la intención de que vigilara y custodiara al vagabundo. Los inviernos en la latitud de la isla de Sullivan son rara vez rigurosos, y, cuando finaliza el año, resulta un verdadero acontecimiento que se requiere encender fuego. Sin embargo, hacia mediados de octubre de 1800 y feria, hubo un día de frío notable. Aquella fecha, antes de la puesta del sol, subí por el camino entre la maleza hacia la cabaña de un amigo, a quien no había visitado desde hacía semanas, ya que residía yo por aquel tiempo en Charleston, a una distancia de 9 millas de la isla, y las facilidades para ir y volver eran menos grandes que hoy. Al llegar a la cabaña llamé, como era mi costumbre. Al no recibir respuesta, busqué la llave donde sabía que se hallaba escondida. Abrí la puerta y encontré un hermoso fuego que llamaban en el hogar. Era una sorpresa y, por cierto, de las agradables. Me quité el gabán, coloqué un sillón junto a los leños chisproteantes y aguardé paciente el regreso de mis huéspedes. Poco después de la caída de la tarde, llegaron y me dispensaron una acogida muy cordial. Júpiter, riendo de oreja a oreja, bullía preparando unos patos silvestres para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus ataques. ¿Con qué otro término podría llamarse aquello? De entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido que formaba un nuevo género, y, aún más, había cazado un escarabajo que creía totalmente nuevo, pero respecto del cual deseaba conocer mi opinión a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta noche?, pregunté frotando mis manos ante el fuego y enviando al diablo toda la especie de los escarabajos. ¡Ah! Si hubiera yo sabido que estaba usted aquí, dijo Legrand, pero hace mucho que no lo veía. ¿Y cómo iba yo a adivinar que vendría usted a visitarme justo esta noche? Cuando volví a casa me encontré al teniente G del fuerte y sin más, le dejé el escarabajo. Así que le será a usted imposible verlo hasta mañana. Quédese aquí esta noche y mandaré a Júpiter allí abajo al amanecer. Es la cosa más encantadora de la creación. ¿El qué? ¿El amanecer? ¡Qué disparate! ¡No! El escarabajo es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con 2 manchas de negro sobache, una cerca de la punta posterior y la segunda algo más alargada en la otra punta. Las antenas son... No hay estaño en él, amo Will, se lo aseguro, interrumpió Júpiter.
El escarabajo es un escarabajo de oro macizo todo en él, dentro y por todas partes, salvo las alas. No he visto nunca un escarabajo a la mitad de pesado. Bueno, supongamos que así sea, replicó Legrand, algo más vivamente, según me pareció, de lo que exigía el caso. ¿Es una razón para dejar que se quemen las aves? El color. Y se volvió hacia mí. Bastaría para justificar la idea de Júpiter. No verá usted jamás un reflejo metálico más brillante que el emitido por su caparazón, pero no podrá usted juzgarlo hasta mañana. Mientras tanto, intentaré darle una idea de su forma. Dijo esto sentándose ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero en papel. Buscó un momento en un cajón sin encontrarla. No importa, dijo, por último, esto bastará. Y sacó del bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de viejo pergamino, muy sucio, e hizo encima una especie de dibujo con la pluma. Mientras lo hacía, permanecí en mi sitio junto al fuego, pues tenía mucho frío. Cuando terminó su dibujo me lo entregó sin levantarse. Al tomarlo, se oyó un fuerte gruñido, al que siguió un ruido de rascadura en la puerta. Júpiter abrió y una enorme terranova, perteneciente a Legrand, se precipitó dentro, y echándose sobre mis hombros, me abrumó caricias, pues yo le había prestado mucha atención en mis visitas anteriores. Cuando acabó de dar brincos, miré el papel y, a decir verdad, me sentí perplejo ante el dibujo de mi amigo. Bueno, dije tras contemplar unos minutos, esto es un extraño escarabajo, lo confieso, nuevo para mí. No he visto nunca nada parecido antes, a menos que sea un cráneo o una calavera, a lo que se parece más que ninguna otra cosa que haya caído bajo mi observación. ¿Una calavera?, repitió Legrand. Oh, sí. Bueno, tiene ese aspecto sin duda, en el papel. Ambas manchas negras parecen ojos, ¿eh? Y la más larga de abajo parece una boca. Además, la forma entera es ovalada. Quizás sea así, dije, pero temo que usted no sea un artista. Legrand, debo esperar a ver el insecto para hacerme una idea de su aspecto. En fin, no sé, dijo él, un poco irritado. Dibujo con regularidad, o al menos debería dibujar, pues he tenido buenos maestros y me jacto de no ser del todo tonto. Pues entonces, mi querido compañero, usted bromea, dije. Esto es un cráneo muy pasable. Puedo incluso afirmar que se trata de un cráneo excelente. Conforme a mis vulgares nociones acerca de tales ejemplares de la fisiología, y su escarabajo será el más extraño del mundo si se parece a esto. Podríamos inventar alguna pequeña superstición muy espeluznante sobre ello. Supongo que va usted a llamar a este insecto Scarboreus caput hominis, o algo por el estilo. Hay en las historias naturales muchas denominaciones semejantes, pero ¿dónde están las antenas de que usted habló? ¿Las antenas?, dijo Legrand, quien parecía aclararse sin explicación con el tema. Estoy seguro de que usted debe de ver las antenas. Las hice tan claras como lo son en el propio insecto, y supongo que es suficiente. Bien, dije. ¿Acaso las haya hecho usted y yo no las veo aún? Y le tendí el papel sin más observaciones, sin desear irritarlo, pero me dejó sorprendido el giro que tomó el asunto. Su mal humor me intrigaba, y en cuanto al dibujo del insecto, allí no había en realidad antenas visibles, y el conjunto se parecía por entero a la imagen ordinaria de una calavera. Recogió el papel muy malhumorado y estaba a punto de estrujarlo y de tirarlo, sin duda, al fuego, cuando una mirada casual al dibujo pareció encadenar su atención. En un instante su cara enrojeció con intensidad y después permaneció muy pálida. Durante algunos minutos, después sentado, siguió examinando con minuciosidad el dibujo. A la larga se levantó, tomó una vela de la mesa y fue a sentarse sobre un arca de barco. En el rincón más alejado de la estancia, allí se puso a examinar con ansiedad el papel, le dio vueltas en todos los sentidos. Nada dijo, sin embargo su actitud me dejó asombrado y juzgué prudente no exacerbar con ningún comentario su creciente mal humor. Luego sacó de su bolsillo una cartera, metió con cuidado en ella el papel y la depositó todo dentro de un escritorio, que cerró con llave. Recobró la calma, pero su primer entusiasmo desapareció por completo. Aún así, parecía más abstraído que malhumorado. A medida que avanzaba la tarde, se mostraba más absorto en un sueño, del que no lograron arrancarle ninguna de mis ocurrencias. Al principio pensé en pasar la noche en la cabaña, como hacía con frecuencia antes, pero viendo a mi huésped en aquella actitud, juzgué más conveniente marcharme. No me instó a que me quedase, pero al partir, estrechó mi mano con más cordialidad que de costumbre. Un mes o cosa así después de esto, durante ese lapso no volví a ver a Legrand. Recibí la visita en Charleston de Júpiter. Nunca vi el viejo y buen negro tan decaído y temí que le hubiera sucedido a mi amigo algún ser infortunio. Bueno, Júpiter, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está tu amo? Vaya, a decir verdad, señor, no está tan bien como debería. ¿Que no está bien? Siento de verdad la noticia. ¿De qué se queja? ¡Ah, caramba! Ahí está la cosa. No se queja nunca de nada, pero de todas maneras, está muy malo. ¿Muy malo, Júpiter? ¿Por qué no lo dijiste enseguida? ¿Está en la cama? No está en cama. No está bien en ninguna parte y ahí le aprieta el zapato. Tengo la cabeza trastornada con el pobre amo Will. Júpiter, quisiera comprender algo de eso que me cuentas.
¿Dices que tu amo está enfermo? ¿No te ha dicho que tiene? Bueno, señor, es inútil romperse la cabeza pensando en esto. El amo Well dice que no tiene nada, pero entonces, ¿por qué va de un lado para otro con la cabeza baja y la espalda curvada, mirando el suelo más blanco que una oca y haciendo garrapatos todo el tiempo? ¿Haciendo qué? Haciendo números con figuras sobre una pizarra. Las figuras más raras que haya visto. Le digo que voy sintiendo miedo. Tengo que estar siempre con un ojo sobre él. El otro día se me escapó antes del amanecer y estuvo fuera todo el santo día. Había yo cortado un buen palo para darle una tunda de las que duele cuando volviera a comer, pero fui tan tonto que no tuve valor. Parecía tan desgraciado. ¿Cómo? ¿Así? Después de todo hiciste bien en no ser demasiado severo con el pobre muchacho. No hay que pegarle, Júpiter. No está bien seguramente, pero ¿no puedes formarte una idea de lo que ha ocasionado esta enfermedad, o más bien, ese cambio de conducta? ¿Le ha ocurrido algo desagradable desde que no lo veo? No, señor. No ha ocurrido nada desagradable desde entonces, sino antes. Sí, eso temo. El mismo día en que usted estuvo ahí. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pues, quiero hablar del escarabajo y nada más. ¿De qué? Del escarabajo. Estoy seguro de que el amo Will ha sido picado en alguna parte de la cabeza por ese escarabajo de oro. ¿Y qué motivos tienes tú, Júpiter, para suponer eso? Tiene ese bicho demasiadas uñas para eso, y también en boca. No he visto nunca un escarabajo tan endiablado. Coge y pica todo lo que se le acerca. El amo Will lo había agarrado, pero enseguida lo soltó, se lo aseguro. Le digo a usted que entonces es, sin duda, cuando le ha picado. La cara y la boca de ese escarabajo no me gustan. Por eso no quise tomarlo con los dedos, pero busqué un trozo de papel para meterlo. Lo envolví en un trozo de papel con otro pedacito en la boca, así lo hice. ¿Y crees que tu amo fue picado en realidad por el escarabajo? ¿Y que esa picadura lo enfermó? No lo creo, lo sé. ¿Por qué siempre sueña con oro si no porque le picó el escarabajo de oro? Yo voy a hablar de esos escarabajos de oro. Pero, ¿cómo sabes que sueña con oro? ¿Cómo lo sé? Porque habla de ello hasta durmiendo, por eso lo sé. Bueno, Júpiter, quizás tengas razón, pero ¿a qué feliz circunstancia debo hoy el honor de tu visita? ¿Qué quiere usted decir, señor? ¿Me traes algún mensaje de Mr. Legrand? No, señor, le traigo este papel. Y Júpiter me entregó una esquela que decía lo siguiente. Querido amigo, ¿por qué no lo veo hace tanto tiempo? Espero que no cometerá usted la tontería de sentirse ofendido por aquella pequeña brusquedad mía. Pero no, no es probable. Desde que lo vi, siento un gran motivo de inquietud. Tengo algo que decirle, pero apenas sé cómo decírselo o incluso no sé si se lo diré. No estoy del todo bien desde hace unos días, y el pobre viejo Júpiter me aburre de todo insoportable con sus buenas intenciones y cuidados. ¿Lo creerá usted? El otro día preparó un garrote para castigarme por haberme escapado y pasado el día solos en las colinas del continente. Creo de veras que solo mi mala cara me salvó de la paliza. No he añadido nada a mi colección desde que no nos vemos. Si puede usted, sin gran inconveniente, venga con Júpiter, venga. Deseo verle esta noche por un asunto de importancia. Le aseguro que es de la más alta importancia. Siempre suyo, William Legrand. Había algo en el tono de esta carta que me produjo gran inquietud. El estilo diferencia en absoluto del de Legrand. ¿Con qué podía soñar? ¿Qué nueva chifladura dominaba su excitantemente? ¿Qué asunto de la más alta importancia tenía que resolver? El relato de Júpiter no presagiaba nada bueno. Temía yo que la continuada presión del infortunio hubiera a la larga trastornado por completo la razón de mi amigo. Sin un momento de vacilación me dispuse a acompañar al negro. Al llegar al fondeadero, vi una guadaña y 3 azadas, todas evidentemente nuevas, que yacían en el fondo del barco donde íbamos a navegar. ¿Qué significa todo esto, Júpiter? Es una guadaña, señor, y unas azadas. Es cierto, pero ¿qué hacen aquí? El amo Will me ha dicho que comprase eso para él en la ciudad, y lo he pagado muy caro. Nos cuesta un dinero de 1000 demonios. Pero, en nombre de todo lo que hay de misterio, ¿qué va a hacer tu amo Will con esa guadaña, esas asadas? No me pregunte más de lo que sé. Que el diablo que me lleve si lo sé. Pero todo eso es cosa del escarabajo. Al ver que no pude obtener ninguna aclaración de Júpiter, cuya inteligencia entera parecía estar absorbida por el escarabajo, bajé al barco y desplegué la vela. Una agradable y fuerte brisa nos empujó con rapidez hasta la pequeña ensenada al norte del fuerte Moldré, y un paso de las 2 millas nos llevó hasta la cabaña. Sería alrededor de las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos esperaba preso de viva impaciencia. Asió mi mano con nerviosismo empresement que me alarmó, lo que aumentó mis nacientes sospechas. Su cara era una palidez espectral y sus ojos, muy hundidos, brillaban con fulgor sobrenatural. Después de algunas preguntas sobre mi salud, quise saber, no se me ocurrió nada mejor que decir, si el teniente G le había devuelto el escarabajo. ¡Oh, sí!, replicó poniéndose muy colorado. Lo recogí a la mañana siguiente. Por nada me separé de ese escarabajo.
¿Sabe usted que Júpiter tiene toda la razón sobre eso? ¿En qué? Pregunté con triste presentimiento en el corazón. En suponer que el escarabajo es de oro de veras. Dijo esto con un aire de profunda seriedad que me produjo indecible desazón. El escarabajo era mi fortuna, prosiguió él con una sonrisa triunfal. Al reintegrarme mis posesiones familiares, es de extrañar que yo los aprecie tanto. Como la fortuna quiso conceder esa dádiva, no tengo más que usarla adecuadamente y llegará hasta el oro del cual ella es indicio. ¡Júpiter! ¿Traes escarabajo? ¿Cómo? ¿El escarabajo, amo? Prefiero no tener problemas con el escarabajo. Ya sabrá agarrarlo usted mismo. En ese momento, Legrand se levantó con aire solemne e imponente y fue a sacar el insecto de un fanal, dentro de la cual lo había dejado. Era un hermoso escarabajo desconocido en aquel tiempo por los naturalistas y, por supuesto, de gran valor desde un punto de vista científico. Ostentaba 2 manchas negras en un extremo del dorso y del otro, una más alargada. El caparazón era notablemente duro y brillante con un aspecto de oro bruñido. Tenía un peso notable y bien consideraba la cosa. No podía yo censurar demasiado a Júpiter por su opinión respecto a él, pero resultaba imposible comprender de que Legrand fuera de igual opinión. «Lo envié a buscar», dijo él en tono grandilocuente. «Cuando terminé mi examen del insecto, lo envié a buscar para pedirle consejo y ayuda en el cumplimiento de los designios del destino y del escarabajo». «Mi querido Legrand», interrumpí, «no está usted bien, sin duda, y haría mejor en tomar algunas precauciones. Váyase a la cama y me quedaré con usted unos días hasta que restablezca. Usted tiene fiebre y... tómame usted el pulso». Se lo tomé y, a decir verdad, no encontré el menor síntoma de fiebre. «Pero puede estar enfermo sin tener fiebre. Permítame esta vez tan solo que actúe de médico con usted, y después...» «¡Se equivoca!», interrumpió él. «Estoy tan bien como puedo esperar estarlo con la excitación que sufro. Si en realidad me quiere usted bien, aliviará esta excitación». «¿Y qué debo hacer?». «Muy fácil. Júpiter y yo partimos a una expedición por las colinas en el continente y necesitamos para ella la ayuda de una persona en quien podamos confiar. Es usted esa persona única. Ya sea un éxito o un fracaso, la excitación que nota usted en mí se apaciguará de igual modo con esa expedición». «Deseo vivamente servirle a usted en lo que sea», repliqué. «Pero, ¿pretende decir que ese insecto infernal se relaciona con su expedición a las colinas?». «Sí». «Entonces, Legrand, no puedo participar en tan absurda empresa». Lo siento mucho. Pues tendremos que intentar hacerlo nosotros solos». «¿Intentarlo ustedes solos?». «Este hombre está loco, seguramente». «Pero veamos, ¿cuánto tiempo se propone usted estar ausente?». «El resto de la noche. Vamos a partir enseguida. Y en cualquiera de los 2 casos estaremos de vuelta a salir el sol». «Y me promete por su honor que, cuando ese capricho haya pasado y el asunto del escarabajo, Dios mío, esté arreglado a su satisfacción, volverá usted a casa y seguirá con exactitud mis prescripciones como las de su médico?». «Sí, se lo prometo. Y ahora, partamos, pues no hay tiempo que perder». Acompañé a mi amigo con el corazón apesadumbrado. Como a las 4 nos pusimos en camino, Legrand, Júpiter, el perro y yo. Júpiter tomó la guadaña y las asadas. Insistió en cargar todo eso. Más bien, me pareció, por temor a dejar una de aquellas herramientas en manos de su amo, que por un exceso de celo o de complacencia, mostraba un humor de perros y las palabras «condenado escarabajo» fueron las únicas que se escaparon de sus labios durante el viaje. Por mi parte, estaba encargado de un par de linternas, mientras Legrand se había contentado con el escarabajo, que llevaba atado al extremo de un trozo de cuerda. Lo hacía girar de un lado a otro, con aire de nigromante mientras caminaba. Al observar yo aquel último y supremo síntoma del trastorno mental de mi amigo, no podía apenas contener las lágrimas. No obstante, pensé que era preferible acceder a su fantasía, al menos por el momento o hasta que pudiera yo adoptar algunas medidas más enérgicas con probabilidad de éxito. Mientras tanto, intenté, aunque en vano, sondearle respecto al objeto de la expedición. A conseguir inducirme a que la acompañara, parecía mal dispuesto a entablar conversaciones sobre un tema de tan poca importancia, y a todas mis preguntas no les concedía otra respuesta que «ya veremos». Atravesamos una barca la ensenada en la punta de la isla y, trepando por los altos terrenos de la orilla del continente, seguimos la dirección noroeste, a través de una región sumamente salvaje y desolada, donde no se veía rastro de pie humano. Legrand avanzaba con decisión, se detenía solo algunos instantes, aquí y allá, para consultar ciertas señales que debía de haber dejado él mismo en una ocasión anterior. Caminamos así cerca de 2 horas y estaba por ponerse el sol cuando entramos en una región infinitamente más triste que todo lo que habíamos visto antes. Era una especie de meseta cerca de la cumbre de una colina casi inaccesible, cubierta de espesa arboleda desde la base a la cima y sembrada de enormes bloques de piedra que parecían esparcidos con mezcolanza sobre el suelo, y muchos de los cuales se hubieran precipitado a los valles inferiores sin la contención de los árboles donde se apoyaban. Profundos barrancos que se abrían en varias direcciones daban un aspecto de solemnidad más lúgubre al paisaje. La plataforma natural sobre la que habíamos trepado estaba tan repleta de zarzas que nos dimos cuenta muy pronto de que, sin la guadaña, nos hubiera sido imposible abrirnos paso.
Júpiter, por orden de su amo, se dedicó a despejar el camino hasta el pie de un enorme tulipero que se alzaba entre 8 o 10 árboles sobre la plataforma y se los sobrepasaba a todos, así como los árboles que yo he visto antes, por la belleza de su follaje y forma, por la inmensa expansión de su ramaje y la majestad general de su aspecto. Cuando llegamos a aquel árbol, Legrand se volvió hacia Júpiter y le preguntó si creía capaz de trepar por él. El viejo pareció un tanto azorado por la pregunta y durante unos momentos no respondió. Por fin se acercó al enorme tronco, dio la vuelta a su alrededor y lo examinó con minuciosa atención. Cuando terminó, solo dijo: "Sí, amo. Júpiter no ha encontrado en su vida árbol al que no pueda trepar. Entonces sube lo más deprisa posible, pues pronto habrá demasiada oscuridad para ver lo que hacemos". "¿Hasta dónde debo subir, amo?", preguntó Júpiter. "Sube primero por el tronco y entonces te diré qué camino debes de seguir". "Ah, detente ahí, lleva contigo este escarabajo". "¿El escarabajo? Amo Will, ¿el escarabajo de oro?", gritó el negro retrocediéndose con terror. "¿Por qué debo llevar ese escarabajo conmigo sobre el árbol? ¡Que me condene si lo hago! Si tienes miedo, Júpiter, tú, un negro grande y fuerte como pareces, a tocar un pequeño insecto muerto e inofensivo, puedes llevarlo en una cuerda, pero si no quieres agarrarlo de ningún modo, me veré la necesidad de abrirte la cabeza con esta azada". "¿Qué le pasa ahora, amo?", preguntó Júpiter, avergonzado sin duda y más complaciente. "Siempre ha de tomarla con su viejo negro. Era solo una broma y nada más. ¿Tener yo miedo al escarabajo? Pues sí que me preocupa a mí el escarabajo". Tomó con precaución la punta de la cuerda y, manteniendo el insecto tan lejos de su persona como las circunstancias lo permitían, se dispuso a subir al árbol. Damos una breve pausa para iniciar el segundo capítulo. En su juventud, el tulipero o Liodendron tutipiferum, el más magnífico de los árboles selváticos americanos, tiene un tronco liso en particular y se eleva con frecuencia a gran altura, sin producir ramas laterales. Pero, cuando llega a su madurez, la corteza se vuelve rugosa y desigual, mientras que pequeños rudimentos de ramas aparecen en gran número sobre el tronco. Por eso la dificultad de la ascensión en el caso presente. Lo era mucho más en apariencia que en la realidad. Abrazando lo mejor que podía el enorme cilindro con sus brazos y rodillas, haciendo con las manos algunos brotes y apoyando sus pies descalzos sobre los otros, Júpiter, después de haber estado a punto de caer una o dos veces, se hizo al fin hasta la primera gran bifurcación y pareció entonces considerar el asunto como virtualmente realizado. En efecto, el riesgo de la empresa había desaparecido, aunque el escalador estuviera a unos 60 o 70 pies de la tierra. ¿Hacia qué lado debo ir ahora, amo Will?, preguntó él. «Sigue siempre la rama más ancha, la de ese lado», le respondió. El negro obedeció con prontitud y, en apariencia, sin inquietud, subió cada vez más alto, hasta que desapareció su figura encogida entre el espeso follaje que lo envolvía. Entonces se dejó oír el grito de su voz lejana. «¡Debo subir mucho todavía! ¿A qué altura estás? Estoy tan alto que puedo ver el cielo a través de la copa del árbol». «No te preocupes del cielo, pero atiende a lo que te digo. Mira hacia abajo del tronco y cuenta las ramas que hay debajo de ti por ese lado. ¿Cuántas ramas has pasado?». «1, 2, 3, 4, 5. He pasado 5 ramas por ese lado, amo». «Entonces, sube una rama más». Al cabo de unos minutos, la voz oyó de nuevo. Anunciaba que había alcanzado la 7ª rama. «¡Ahora, Júpiter!», gritó Legrand con gran agitación. «Quiero que te abras camino sobre esa rama hasta donde puedas. Si ves algo extraño, me lo dices». Desde aquel momento, las pocas dudas que podía haber tenido sobre la demencia de mi pobre amigo se disiparon por completo. No me quedaba otra alternativa que considerarlo como atacado de locura. Me sentí seriamente preocupado con la manera de hacerlo volver a casa. Mientras reflexionaba sobre qué sería preferible, volvió a oírse la voz de Júpiter. «Tengo miedo de avanzar más lejos por esa rama. Es una rama muerta en casi toda su extensión». «¿Dices que es una rama muerta, Júpiter?», gritó Legrand con voz trémula. «Sí, amo. Muerta como un clavo de puerta. Eso es cosa sabida. No tiene ni pizca de vida». «¿Qué debo hacer en nombre del cielo?», preguntó Legrand, que parecía sumido en gran desesperación. «¿Qué debe hacer?», dije, satisfecho de que aquella oportunidad me permitía colocar una palabra. «Volver a casa y meterse en cama. ¡Vámonos ya! Sea usted amable, compañero. Se hace tarde. Además, acuérdese de su promesa». «¡Júpiter! ¡Júpiter!», gritó él sin escucharme en absoluto. «¿Me oyes? ¿Me oyes?». «Sí, amo Will, le oigo perfectamente». «Entonces harás lo siguiente. Tantea bien con tu cuchillo y dime si crees que está muy podrida». «¿Podrida? Podridísima, sin duda», replicó el negro después de unos momentos. «Pero no tan podrida como cabría creer.
Podría avanzar un poco más si estuviera yo solo sobre la rama. Eso es verdad. Si estuvieras tú solo, ¿qué quieres decir? Hablo del escarabajo. Es muy pesado el tal escarabajo. Supongo que, si lo dejase caer, la rama soportaría bien sin romperse el peso de un negro. ¡Maldito infeliz!, gritó Legrand, que parecía muy reanimado. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si dejas caer el insecto, te retuerce el pescuezo. Mira hacia aquí, Júpiter, ¿me oyes? Sí, amo, no hay que tratarme así a un pobre negro. Bueno, escúchame ahora. Si te arriesgas sobre la rama todo lo lejos que puedas hacerlo sin peligro y sin soltar el insecto, te regalaré $1 de plata tan pronto como hayas bajado. Ya voy, amo. Ya voy. Ya voy, amo Will. Ya voy para allá, replicó el negro con prontitud. Estoy al final ahora. ¿Al final?, chilló Legrand muy enojado. ¿Quieres decir que estás al final de esa rama? Estaré muy pronto al final, amo. ¡Oh, Dios, misericordia! ¿Qué es eso que hay sobre el árbol? Bien, gritó Legrand muy contento. ¿Qué es eso? Fue solo una calavera. Alguien dejó su cabeza sobre el árbol y los cuervos han picoteado toda la carne. ¿Una calavera, dices? Muy bien. ¿Cómo está atada a la rama? ¿Qué la sostiene? Con seguridad se sostiene bien, pero tendré que ver. ¡Ah! Es una cosa curiosa, de veras. Hay un clavo grueso clavado en esta calavera que la retiene al árbol. Bueno, ahora, Júpiter, haz exactamente lo que voy a decirte. ¿Me oyes? Sí, señor, lo oigo bien. Fíjate bien y luego busca el ojo izquierdo de la calavera. Oh, esto sí que es bueno. No tiene ojo izquierdo ni por asomo. No seas bruto. Maldita estupidez la tuya. ¿Sabes distinguir bien tu mano izquierda de tu mano derecha? Sí, lo sé muy bien. Mi mano izquierda es con la que parto la leña. Seguramente eres zurdo, y tu ojo izquierdo está del mismo lado de tu mano izquierda. Ahora, supongo que podrás encontrar el ojo izquierdo de la calavera o el sitio donde estaba ese ojo. ¿Lo has encontrado? Hubo una larga pausa. Finalmente el negro preguntó: ¿el ojo izquierdo de la calavera está del mismo lado que la mano izquierda del cráneo también? Porque la calavera no tiene mano alguna. No importa, ya encontré el ojo izquierdo. Aquí está el ojo izquierdo. ¿Qué debo hacer? Deja pasar por él el escarabajo, tan lejos como pueda llegar a la cuerda, pero ten cuidado de no soltar la punta de la cuerda. Ya está todo hecho, amo. Amo Will. Era cosa fácil hacer pasar el escarabajo por el agujero. Míralo cómo baja. Durante este coloquio no puede ver ni la menor parte de Júpiter, pero el insecto que él dejaba caer aparecía ahora visible al extremo de la cuerda y brillaba como una bola de oro bruñido a los últimos rayos del sol poniente, algunos de los cuales iluminaban todavía un poco de eminencia sobre la que estábamos colocados. El escarabajo, al descender, sobresalía de las ramas y si el negro lo hubiera soltado, habría quedado a nuestros pies. Legrand cogió enseguida la guadaña y despejó un espacio circular de 3 o 4 yardas de diámetro, justo debajo del insecto. Una vez hecho esto, ordenó a Júpiter que soltara la cuerda y que bajara del árbol. Con gran cuidado clavó a mi amigo una estaca en la tierra sobre el lugar preciso donde había quedado el insecto, y luego sacó de su bolsillo una cinta para medir. Lo ató por la punta del sitio del árbol más próximo a la estaca, lo desenrolló hasta esta y siguió desenrollándola en la dirección señalada por aquellos 2 puntos, la estaca y el tronco, hasta una distancia de 50 pies. Júpiter limpiaba de zarzas el camino con la guadaña. En el sitio así encontrado clavó una segunda estaca y, tomándolo como centro, describió un tosco círculo de unos 4 pies de diámetro aproximadamente. Tomó una de las asadas, dio la otra a Júpiter y la otra a mí, y nos pidió que caváramos lo más deprisa posible. A decir verdad, yo no había sentido nunca un especial agrado con semejante diversión, y en aquel momento renunciaría a ella, pues la noche avanzaba y me sentía muy fatigado con el ejercicio que tuve que hacer. Pero no había modo alguno de escapar y temía perturbar la ecuanimidad de mi pobre amigo con una negativa. De haber podido contar en efecto con la ayuda de Júpiter, no hubiera yo vacilado en llevar a la fuerza al lunático a su casa, pero conocía demasiado bien el carácter del viejo negro para esperar su ayuda en cualquier circunstancia, y más en el caso de una lucha personal con su amo. No dudaba yo que Legrand estaba contaminado por alguna de las innumerables supersticiones del sur referentes a los tesoros escondidos, y que aquella fantasía hubiera sido confirmada por el hallazgo del escarabajo, o quizás por la obstinación de Júpiter en sostener que era un escarabajo de oro de verdad. Una mentalidad predispuesta a la locura podía dejarse arrastrar por tales sugestiones, sobre todo si concordaban con sus ideas favoritas preconcebidas. Entonces recordé el discurso del pobre muchacho sobre el insecto que iba a ser el indicio de su fortuna. Por encima de todo ello se sentía enojado y perplejo, pero al final decidí hacer la ley de la necesidad y acabar con buena voluntad para convencer lo antes posible al visionario con una prueba ocular de la falacia de las opiniones que él mantenía.
Encendimos las linternas y nos entregamos a nuestra tarea con un celo digno de la causa más racional, y como la luz caía sobre nuestras personas y herramientas, no pude impedirme pensar en el grupo pintoresco que formábamos y en que si algún intruso hubiese aparecido, por casualidad, en medio de nosotros, habría creído que realizamos una labor muy extraña y sospechosa. Cavamos con firmeza durante 2 horas. Se oían pocas palabras y los ladridos del perro, que sentía un interés excesivo por nuestros trabajos, causaban nuestra molestia principal. A la larga se puso tan alborotado que temimos ya la alarma de algunos moradores de la cercanía, o, más bien, era el gran temor de Legrand, pues, por mi parte, me habría regocijado cualquier interrupción que me hubiera permitido hacer volver al vagabundo a su casa. Al fin fue acallado el alboroto de Júpiter, quien, lanzándose fuera del hoyo, con un aire suelto y furioso, embozó el hocico del animal con uno de sus tirantes y luego volvió a su tarea con una risita ahogada. Cuando expiró el tiempo mencionado, el hoyo había alcanzado una profundidad de 5 pies. Aún así, no parecía el menor indicio de tesoro. Hicimos una pausa general y empecé a tener la esperanza de que la farsa tocara su fin. Legrand, sin embargo, aunque todas luces muy desconcertados, se enjugó la frente con aire pensativo y volvió a pensar. Habíamos cavado el círculo entero de 4 pies de diámetro y ahora superamos un poco aquel límite y cavamos 2 pies más. Nada apareció. El buscador de oro, por el que sentía yo una sincera compasión, saltó del hoyo al cabo, con la más amarga desilusión grabada en su cara, y decidió, lenta y perezosamente, a ponerse la chaqueta que se había quitado al empezar su labor. En cuanto a mí, me guardé de hacer ninguna observación. Júpiter, a una señal de su mano, comenzó a recoger las herramientas. Hecho esto y una vez quitado el bozal al perro, volvimos en un profundo silencio hasta la casa. Habríamos dado caso a una docena de pasos cuando, con tremendo juramento, Legrand se arrojó sobre Júpiter y le agarró del cuello. El negro atónito abrió los ojos y la boca en todo su tamaño, soltó las asadas y cayó de rodillas. ¡Es un estúpido!, dijo Legrand, haciendo silbar las sílabas entre sus labios apretados. ¡Un malvado negro! ¡Habla, te digo! ¡Contéstame, al instante y sin mentir! ¿Cuál es? ¿Cuál es tu ojo izquierdo? ¡Oh, misericordia, Will! ¿No es, seguramente, mi ojo izquierdo? Rugió atemorizado Júpiter, poniendo su mano sobre el órgano derecho de su visión y manteniéndola allí con la tenacidad de la desesperación, como si temiera que su amo fuera a arrancárselo. ¡Lo sospechaba! ¡No lo sabía!, vociferó Legrand, soltando al negro y dando serie de corventas y cabriolas, ante el gran asombro de su criado, quien, alzándose sobre sus rodillas, miraba en silencio a su amo y a mí y a su amo. «Vamos, debamos volver», dijo este. No está aún perdida la partida, y se encaminó de nuevo hacia el tulipero. «¡Júpiter!», dijo cuando llegamos al pie del árbol. «Ven aquí. ¿Estaba la calavera clavada a la rama en la cara vuelta hacia afuera o hacia la rama?» «La cara estaba vuelta hacia afuera, amo. Así es que los cuervos han podido comerse bien los ojos sin la menor dificultad». «Bueno, entonces, ¿has dejado caer el insecto por este ojo o por este otro?» Y Legrand tocaba alternativamente los ojos de Júpiter. «Por este ojo, amo, por el ojo izquierdo, exactamente como usted me dijo». Y el negro volvió a señalar su ojo derecho. Entonces, mi amigo, en cuya locura veía yo, o me imaginaba ver ciertos indicios de método, trasladó la estaca que marcaba el sitio donde había caído el insecto, unas 3 pulgadas hacia el oeste de su primera posición, colocando ahora la cinta de medir desde el punto más cercano del tronco hasta la estaca, como antes se hiciera, y extendiéndole una recta a una distancia de 50 pies, donde señalaba la estaca, la alejó a varias yardas del sitio donde había acabado. Alrededor del nuevo punto trazó un círculo, un poco más ancho que el primero, y volvimos a manejar la azada. Estaba yo atrozmente cansado, pero, sin darme cuenta de lo que había ocasionado aquel cambio en mi pensamiento, no sentía ya gran aversión por aquel trabajo impuesto. Me interesaba de un modo inexplicable, más aún, me excitaba. Tal vez había en todo el extravagante comportamiento de Legrand cierto aire de presencia, de deliberación, que me impresionaba. Cavaba con ardor y de cuando en cuando me sorprendía buscando, por así decirlo, con los ojos movidos de un sentimiento que se parecía mucho a la espera, aquel tesoro imaginario cuya visión había transformado a mi infortunado compañero. En uno de esos momentos en que tales fantasías mentales se habían apoderado más a fondo de mí, y cuando llevábamos trabajando quizás 1 hora y media, fuimos interrumpidos por los violentos ladridos del perro. Su inquietud, en el primer caso, era sin duda el resultado de un retozo o de un capricho, pero ahora asumió un tono más áspero y más serio. Cuando Júpiter se esforzaba por volver a poner un bozal, ofreció al animal una furiosa resistencia y, saltando dentro del hoyo, se puso a cavar frenético con sus uñas. En unos segundos dejó al descubierto una masa de osamentas humanas que formaban 2 esqueletos íntegros, mezclados con varios botones de metal y con algo que nos pareció ser lana podrida y polvorienta. 1 o 2 asanados se hicieron estar abajo de un ancho cuchillo español, y al cavar más surgieron a la luz 3 o 4 monedas de oro y de plata. Al ver aquello, Júpiter no pudo apenas contener su alegría, pero la cara de su amo expresó una extraordinaria desilusión. Nos rogó, con todo, que continuásemos nuestros esfuerzos, y apenas dijo aquellas palabras, tropecé y caí hacia adelante, al engancharse la punta de mi bota en una ancha argolla de hierro que yacía medio enterrada en la tierra blanda.
Nos pusimos a trabajar ahora con gran diligencia y nunca he pasado 10 minutos de más intensa excitación. Durante este intervalo, desenterramos por completo un cofre oblongo de madera que, por su perfecta conservación y asombrosa dureza, fue sometido a algún procedimiento de mineralización. ¿Acaso por obra del biocloruro de mercurio? Dicho cobre tenía 3 pies y medio de largo, 3 de ancho y 2 y medio de profundidad. Estaba asegurado con firmeza por unos flejes de hierro forjado, remachados, que formaban alrededor de una especie de enrejado. De cada lado del cofre, cerca de la tapa, había 3 argollas de hierro, 6 en total, por medio de las cuales 6 personas pueden asirla. Nuestros esfuerzos unidos solo consiguieron moverlo ligeramente de su lecho. Vimos enseguida la imposibilidad de transportar un peso tan grande. Por fortuna, la tapa estaba solo asegurada con 2 tornillos móviles. Lo sacamos, trémulos y palpitantes de ansiedad. En un instante, un tesoro de incalculable valor apareció refulgente entre nosotros. Los rayos de las linternas quedan en el hoyo, haciendo brotar de un montón confuso de oro y de joyas, destellos y brillos que cegaban nuestros ojos. No intentaré describir los sentimientos con que contemplaba aquello. El asombro, naturalmente, predominaba sobre los demás. Legrand parecía exhausto por la excitación y no profirió más que algunas palabras. En cuanto a Júpiter, su rostro adquirió la máxima palidez que puede tomar la cara de un negro de tales circunstancias. Parecía estupefacto, fulminado. Pronto cayó de rodillas en el hoyo y hundiendo sus brazos hasta el codo en el oro, los dejó allí como si gozara del placer de un baño. Luego exclamó con un suspiro y como en un monólogo: ¿Y todo esto viene del escarabajo de oro? Del pobre escarabajito, al que yo insultaba y calumniaba. No te avergüences de ti mismo, negro. Anda, contéstame. Fue necesario, por último, que despertase a ambos, al amo y al criado, ante la conveniencia de transportar el tesoro. Se hacía tarde y teníamos que desplegar cierta actividad, si queríamos que todo estuviese asegurado antes del amanecer. No sabíamos qué determinación tomar y perdimos mucho tiempo en deliberaciones de las trastornadas que teníamos nuestras ideas. Por último, aligeramos el peso del cofre, quitando las 2/3 partes de su contenido, y pudimos, en fin, y no sin dificultad, sacarlo del hoyo. Los objetos que habíamos extraído fueron depositados entre las zarzas bajo la custodia del perro, al que Júpiter ordenó que no se moviera de su puesto bajo ningún pretexto y que no abriera la boca hasta nuestro regreso. Entonces nos pusimos presurosamente en camino con el cofre. Llegamos sin accidente a la cabaña, aunque después de tremendas penalidades y a la 1 de la madrugada, rendidos como estábamos, no hubiera habido naturaleza humana capaz de reanudar la tarea acto seguido. Descansamos hasta las 2, luego cenamos y enseguida partimos hacia las colinas. Provistos de 3 grandes sacos que, por una suerte feliz, habíamos encontrado antes, llegamos al filo de las 4 a la fosa. Nos repartimos el botín con la mayor igualdad posible y dejando el hoyo sin tapar, volvimos hacia la cabaña, donde depositamos por segunda vez nuestra carga de oro, al tiempo que los primeros débiles rayos del alba aparecían por encima de las copas de los árboles hacia el este. Otra pausa para el capítulo 3. Estábamos completamente destrozados, pero la intensa excitación de aquel momento nos impidió todo reposo. Tras un agitado sueño de 3 o 4 horas de duración, nos levantamos, como si estuviéramos de acuerdo, para efectuar el examen de nuestro tesoro. El cofre fue llenado hasta los bordes y empleamos el día entero y gran parte de la noche siguiente en escudriñar su contenido. No mostraba ningún orden o arreglo, todo había sido amontonado allí. En confusión, lo clasificamos con cuidado y nos encontramos en posesión de una fortuna que superaba todo cuanto habíamos puesto. En monedas había más de $450,000, estimando el valor de las piezas con tanta exactitud como pudimos por las tablas de cotización de la época. No había una sola partícula de plata. Todo era oro de una fecha muy antigua y de gran variedad. Monedas francesas, españolas y alemanas, con algunas guineas inglesas y varios discos de los que no habíamos visto antes ejemplar alguno. Había varias monedas muy grandes y pesadas, pero tan desgastadas que nos fue imposible descifrar sus inscripciones. No se encontraba allí ningún americano. La valoración de las joyas presentó muchas dificultades. Había diamantes, algunos de ellos muy finos y voluminosos, en total 110, y ninguno pequeño, 18 rubíes de un notable brillo, 310 esmeraldas hermosísimas, 21 zafiros y un ópalo. Todas aquellas piedras fueron arrancadas de sus monturas y arrojadas en un revoltijo al interior del cofre. En cuanto a las monturas mismas, que clasificamos aparte del otro oro, ¿acaso fueron machacadas a martillazos para evitar cualquier identificación? Además de todo lo indicado, había gran cantidad de adornos de oro macizo, cerca de 200 sortijas y pendientes de extraordinario grosor, ricas cadenas, un número de 30, si no recuerdo mal, 93 grandes y pesados crucifijos, 5 incensarios de oro de gran valía, una prodigiosa ponchera de oro, adornada con hojas de parra muy bien engastadas y con figura de bacantes, 2 empuñaduras de espadas exquisitamente repujadas y otros muchos objetos más pequeños que no puedo recordar. El peso de todo ello excedía las 350 libras, y en esta evaluación no incluido 197 relojes de oro soberbios, 3 de los cuales valdrían cada uno $500. Muchos eran viejísimos y desprovistos de valor como tales, sus maquinarias sufrieron más o menos la corrosión de la tierra, pero todos estaban ricamente adornados con pedrerías y las cajas eran de gran precio. Valoramos aquella noche el contenido total del cofre en $1,500,000,
y cuando más tarde dispusimos de los dijes y joyas, quedándonos con algunos para nuestro uso personal, nos encontramos con que habíamos hecho una tasación muy por debajo del tesoro. Cuando terminamos nuestro examen y al propio tiempo se calmó un poco aquella intensa excitación, Legrand, que me veía consumido de impaciencia por conocer la solución de aquel extraordinario enigma, entró en detalle las circunstancias relacionadas con él. Recordará usted, dijo, la noche en que le mostré el tosco bosquejo de que había hecho el escarabajo. Recordará bien que me molestó mucho el que insistiera en que mi dibujo se parecía a una calavera. Cuando hizo usted por primera vez su afirmación, creí que bromeaba. Pero después pensé en las manchas especiales sobre el dorso del insecto y reconocí que su observación tenía en realidad una cierta base. A pesar de todo, me irritó su burla respecto a mis facultades gráficas, pues estoy considerado como un buen artista y por eso cuando me tendió usted el trozo de pergamino, estuve a punto de estrujarlo y de arrojarlo enojado al fuego. ¿Se refiere usted al trozo del papel? No, aquello tenía el aspecto de papel y al principio yo mismo supe que lo era, pero cuando quise dibujar sobre él descubrí enseguida que era un trozo de pergamino muy viejo. Estaba todo sucio, como recordará, pero cuando me disponía a estrujarlo mis ojos quedaron sobre el esbozo que usted examinó y ya pude imaginar si me asombro al percibir realmente la figura de una calavera en el sitio mismo donde había yo creído dibujar el insecto. Durante un momento me sentí demasiado atónito para pensar con sensatez. Sabía que mi esbozo era muy diferente, en detalle, de este, aunque existiera cierta semejanza con el contorno general. Me enseguida una vela y, sentándome en el otro extremo de la habitación, me dediqué a un examen minucioso del pergamino. Dándole vueltas vi mi propio bosquejo sobre el reverso. Ni más ni menos que como lo había hecho. Mi primera impresión fue de simple sorpresa sobre la notable semejanza efectiva del contorno. Resulta una coincidencia singular el hecho de que aquella imagen, desconocida para mí, que ocupaba el otro lado del pergamino debajo de mi dibujo del escarabajo y de la calavera aquella que se parecía con tanta exactitud a dicho dibujo, no solo en el contorno, sino en el tamaño. Digo que la singularidad de aquella coincidencia me dejó pasmado durante un momento. Este es un fenómeno habitual. La mente se esfuerza por establecer una relación, una hilación de causa y efecto. Y siendo incapaz de conseguirlo, sufrí una especie de parálisis pasajera. Pero cuando me recobré de aquel estupor, sentí surgir de mí poco a poco una convicción que me sobrecogió más aún que aquella coincidencia. Comencé a recordar de manera clara y positiva que no había ningún dibujo sobre el pergamino cuando hice mi esbozo del escarabajo. Tuve la absoluta certeza de ello, pues me acordé de haberle dado vueltas a un lado y a otro buscando el sitio más limpio. Si la calavera hubiera estado allí, lo habría visto yo. Por supuesto, existía allí un misterio que sentí incapaz de explicar, pero desde aquel momento me parecía ver brillar con debilidad en las más remotas y secretas cavidades de mi entendimiento una especie de luciérnaga de la verdad de la que nos había aportado la aventura de la última noche una prueba tan magnífica. Me levanté al punto y guardando con cuidado el pergamino, dejé toda reflexión interior para cuando pudiera estar solo. En cuanto se marchó usted y Júpiter estuvo profundamente dormido, me dediqué a un examen más metódico de la cuestión. En primer lugar, quise comprender de qué modo aquel pergamino estaba en mi poder. El sitio en que descubrimos el escarabajo se hallaba en la costa del continente, a una milla aproximada al este de la isla, pero a corta distancia sobre el nivel de la marea alta. Cuando lo agarré, me pegó con fuerza, haciendo que lo soltase. Júpiter, con su acostumbrada prudencia, antes de que agarrara el insecto que había volado hacia él, buscó a su alrededor una hoja o algo parecido con que presarlo. En ese momento sus ojos, y también los míos, cayeron sobre el trozo de pergamino que, supuse, era un papel. Estaba medio sepultado en la arena y asomaba con una parte de él, cerca del sitio donde lo encontramos. Vi los restos del casco de un gran barco, según me pareció. Aquellos restos de un naufragio debían de estar allí desde hace mucho tiempo, pues apenas puede distinguirse su semejanza con el armazón de un barco. Júpiter recogió, pues, el pergamino, envolvió en él al insecto y me lo entregó. Poco después volvimos a casa y encontramos al teniente G. Le enseñé el ejemplar y me rogó que le prometiera llevárselo al fuerte. Accedí a ello y se lo metí en el bolsillo de su chaleco sin el pergamino en que había envuelto, y que había conservado en la mano durante su examen. Quizá temió que cambiara de opinión y prefirió asegurar enseguida su presa. Ya sabe usted que es un entusiasta de todo cuando se relaciona con la historia natural. En aquel momento, sin darme cuenta, debí de guardarme el pergamino en el bolsillo. Recordará usted que cuando me senté ante la mesa, a fin de hacer un bosquejo del insecto, no encontré el papel donde habitualmente se guarda. Miré en el cajón y no lo encontré allí. Rebusqué mis bolsillos, esperando hallar en ellos alguna carta antigua. Cuando mis dedos tocaron el pergamino, lo detalló usted de un modo exacto como cayó en mi poder, pues las circunstancias me impresionaron con una fuerza especial. Sin duda usted me creyó un soñador, pero yo había establecido ya una especie de conexión. Acababa de unir dos eslabones de una gran cadena. Allí había un barco que naufragó en la costa, y no lejos de aquel barco, un pergamino. No, un papel, con una calavera pintada sobre él. Va usted naturalmente a preguntarme, ¿dónde está la relación? Le responderé que la calavera es el emblema muy conocido de los piratas. Llevan izando el pabellón con la calavera en todos sus combates.
Como le digo, era un trozo de pergamino y no de papel. El pergamino es de una materia duradera casi indestructible. Rara vez se consignan sobre unas cuestiones de poca monta, ya que se adapta mucho peor que el papel a las simples necesidades del dibujo o la escritura. Esta reflexión me indujo a pensar en algún significado, en algo que tenía relación con la calavera. No dejé tampoco de observar la forma del pergamino. Aunque una de las esquinas parecía rota por algún accidente, podía verse bien que la forma original era oblonga. Se trataba justo de una de esas tiras que se escogen como memorándum, con el fin de apuntar algo que se desea conservar a largo tiempo y con cuidado. Pero... lo interrumpí. ¿Dice usted que la calavera no estaba sobre el pergamino cuando dibujó el insecto? ¿Cómo, entonces, establece una relación entre el barco y la calavera, puesto que la última, según su propia afirmación, debe de haber sido dibujada? Dios únicamente sabe cómo por quién, en algún periodo posterior a su punta del escarabajo. Ah, sobre eso gira todo el misterio. Aunque he tenido, en comparación, poca dificultad en resolver ese extremo del secreto. Mi marcha era segura y no podía conducirme más que a un solo resultado. Razoné así, por ejemplo. Al dibujar el escarabajo, no parecía la calavera sobre el pergamino. Cuando terminé el dibujo, se lo di a usted y le observé con fijeza hasta que me lo devolvió. No era usted, por tanto, quien había dibujado la calavera, ni estaba allí presente nadie que hubiera podido hacerlo. No había sido, pues, realizado por un medio humano y, sin embargo, allí estaba. En este momento de mis reflexiones, me dediqué a recordar y recordé en efecto, con entera exactitud, cada incidente en el intervalo. La temperatura era fría. Oh, raro y feliz accidente. Y el fuego llamaba en la chimenea. Había yo entrado en calor con el ejercicio y me senté junto a la mesa. Usted, empero, tenía vuelta a su silla, muy cerca de la chimenea. En el momento justo de dejar el pergamino en su mano y cuando iba usted a examinarlo, Wolf, el Terranova, entró y saltó sobre sus hombros. Con su mano izquierda usted lo acariciaba intentando apartarle. Tenía el pergamino en la derecha, entre sus rodillas y cerca del fuego. Hubo un instante que creí que la llama iba a alcanzarlo y me disponía a decírselo, pero antes de que hubiese yo hablado, lo retiró usted y se dedicó a examinarlo. Cuando consideré estos detalles, no dudé ni un segundo que aquel calor había sido la gente que hizo surgir la luz sobre el pergamino, la calavera cuyo contorno venía a señalarse allí. Ya sabe que hay y ha habido en todo tiempo preparaciones químicas por medio de las cuales es posible escribir sobre papel o sobre vitela caracteres que así no resultan visibles hasta que son sometidos a la acción del fuego. Se emplea algunas veces el azafre, digerido en agua regia y diluido en 4 veces su peso de agua. De ello se origina un tono verde. El régulo de cobalto disuelto en espíritu de nitro da el rojo. Estos colores desaparecen en intervalos más o menos largos después de que se enfría la materia sobre la que se ha escrito, pero reaparecen con una nueva aplicación de calor. Examiné entonces la calavera con toda minuciosidad. Los contornos, los más próximos al borde del pergamino, resultaban mucho más claros que los otros. Era evidente que la acción del calor fue imperfecta o desigual. Encendí de inmediato el fuego y sometí cada parte del pergamino al calor ardiente. Al principio no tuvo aquello más efecto que reforzar las líneas débiles de la calavera, pero, perseverando en el ensayo, se hizo visible. En la esquina de la tira diagonal opuesta al sitio donde estaba trazada la calavera, una figura que, supuse de primera intención, era la de una cabra. Un examen más atento, no obstante, me convenció que intentaron representar un cabrito. No tengo, sin duda, derecho a burlarme de usted. $1,5 millones es algo muy serio para tomarlo a broma. Pero ¿no irá a establecer un tercer eslabón en su cadena? ¿No querrá encontrar ninguna relación especial entre sus piratas y una cabra? Los piratas, como sabe, no tienen nada que ver con las cabras. Eso es cosa de granjeros. Pero si acaso decirle que la figura no era la de una cabra, bueno, la de un cabrito. Entonces, viene a ser casi lo mismo. Casi, pero no del todo. Tal vez usted ha oído hablar del Capitán Kidd. Considera enseguida la figura de ese animal como una especie de firma logográfica o jeroglífica. Digo firma porque el sitio que ocupaba su pergamino sugería esa idea. La calavera en la esquina diagonal opuesta tenía así el aspecto de un sello, de una estampilla. Pero me hallé dolorosamente desconcertado ante la ausencia de todo lo demás del cuerpo de mi imaginado documento, el texto de mi contexto. Supongo que espera usted encontrar una carta entre el sello y la firma. Algo por el estilo. El hecho de que me sentí irresistiblemente impresionado por el presentimiento de una buena fortuna inminente, no podría decir por qué, tal vez, después de todo, era más bien un deseo que una verdadera creencia. Pero, ¿no sabe que las absurdas palabras de Júpiter al afirmar que el escarabajo era de oro macizo hicieron un notable efecto sobre mi imaginación? Y luego, esa serie de accidentes y coincidencias era, en realidad, extraordinaria. Observa usted lo que había de infortunio en que esos acontecimientos ocurrían el único día del año en que ha podido hacer el siguiente frío para que incitara fuego, y que, sin ese fuego, sin la intervención del perro en el preciso momento en que apareció, no habría podido yo enterarme de lo de la calavera, ni había entrado nunca en posesión del tesoro. Pero, continúe.
Me consume la impaciencia. Bien, habrá usted oído hablar de muchas historias que corren, de esos 1000 vagos rumores acerca de tesoros enterrados en algún lugar de la costa del Atlántico por Kidd y sus compañeros. La existencia de esos rumores desde ese tiempo y con tanta persistencia se debía, a mi juicio, tan solo a la circunstancia de que el tesoro enterrado permanecía enterrado. Si Kidd hubiese escondido su botín durante cierto tiempo y lo hubiera recuperado después, no habrían llegado tales rumores hasta nosotros en su invariable forma actual. Observé que esas historias giran todas alrededor de buscadores, no de descubridores de tesoros. Si el pirata hubiera recuperado su botín, el asunto habría terminado allí. Me parecía que algún accidente, por ejemplo, la pérdida de la nota que indicaba el lugar preciso, debía de haber privado de los medios para recuperarlo, y tal accidente llegaba a conocimiento de sus compañeros, quienes, de otro modo, no hubieran podido saber nunca que un tesoro había sido escondido y que sus búsquedas infructuosas, por carácter de guía al intentar recuperarlo, dieron nacimiento primero a ese rumor, difundido universalmente para entonces, y en las noticias tan corrientes ahora. ¿Ha ido usted a hablar de algún tesoro importante que haya sido desenterrado a lo largo de la costa? Pero, ¿cómo procedió usted? Expuse de nuevo la vitela del fuego, después de haberlo avivado, pero no pareció nada, pues pensé entonces que era posible que la capa de mugre tuviera que ver con aquel fracaso. Por eso lavé con esmero el pergamino vertiendo agua caliente encima. Y una vez hecho esto, lo colgué en una cacerola de cobre, con la calavera hacia abajo y puse la cacerola sobre una lumbre de carbón. A los pocos minutos, estando ya la cacerola calentada a fondo, saqué la tira del pergamino y fue inexpresable mi alegría al encontrarla manchada, en varios sitios, con signos que parecían cifras alineadas. Volví a colocarla en la cacerola y la dejé allí otro minuto. Cuando la saqué estaba enteramente igual como va usted a verla. Al llegar aquí, Legrand, habiendo calentado de nuevo el pergamino, lo sometió a mi examen. Los caracteres siguientes parecían de manera toscamente trazada, en color rojo entre la calavera y la cabra. La siguiente parte se las voy a leer como están los números y vuelvo a poner la imagen por si no se entiende. Para esto tendrían que ir a YouTube Music o Amazon Music para poder verla. En Spotify creo que les va a ser un poco más complicado. Dice 53 más menos 305 paréntesis 6 por punto y coma 4826 paréntesis 4 más punto paréntesis 4 más paréntesis punto y coma 806 por 2 puntos 48 más 8960. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 85.1 más, cerramos paréntesis, punto y coma 2 puntos más, 2 puntos más, por 8 más 83, cerramos paréntesis, 88, cerramos paréntesis, 5 por más, punto y coma 46, abrimos paréntesis, punto y coma 88 por 96 por apóstrofo, punto y coma 8, cerramos paréntesis, por o asterístico, por o asterisco, aquí funciona de la misma manera, por más, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis, 485, cerramos paréntesis, punto y coma, 5 por más 72, 2 puntos por más, cerramos paréntesis, 4956 por 2, abrimos paréntesis, 5 por menos y, cerramos paréntesis, 898 por punto y coma, 4.067.285, cerramos paréntesis, punto y coma, 6 más 8 menos 4 más, punto y coma, 1, cerramos paréntesis, más 9, punto y coma, 48.081, punto y coma, 8, 2 puntos, más 1, punto y coma, 48 más 85, punto y coma, abrimos paréntesis, menos 485, más 5.728.886 por 81, cerramos paréntesis, más 9 punto y coma, 48 punto y coma, cerramos paréntesis, 88 punto y coma, abrimos paréntesis, más signo de interrogación, 34 punto y coma, 48, cerramos paréntesis, 4 más punto y coma, 161 punto y coma, 2 puntos, 188 punto y coma, más signo de interrogación, punto y coma. Es una firma matemática, ahorita ando mal en matemáticas. Pero dije devolviendo la tira, sigo estando tan oscuras como antes. Si todas las joyas de Galcoma esperarán de mí la solución de este enigma, estoy en absoluto seguro de que seré incapaz de obtenerlas. Y el caso es que la solución no resulta tan difícil como cabe imaginarla tras el primer examen de apresurado de los caracteres. Estos caracteres, según pueden todos adivinarlo con facilidad, forman una cifra, es decir, contienen un significado. Pero por lo que sabemos de aquí, no podía suponerle capaz de construir una de las más abstrusas criptografías. Pensé, pues, lo primero, que esta era de una clase sencilla, aunque pareciera absolutamente indescifrable para la tosca inteligencia del marinero sin la clave. ¿Y lo resolvió usted? ¿En verdad?
Con facilidad habría yo resuelto otras 10.000 veces más complicadas. Las circunstancias y cierta predisposición mental me han llevado a interesarme por tales acertijos, y es, en realidad, dudoso que el genio humano pueda crear un enigma de ese género que el mismo ingenio humano no resuelva con una aplicación adecuada. En efecto, una vez que logré descubrir una serie de caracteres visibles, no me preocupó apenas la simple dificultad de desarrollar su significado. En el presente caso, y realmente en todos los casos de escritura secreta, la primera cuestión se refiere a la lengua de la cifra, pues los principios de solución, en particular tratándose de las cifras más sencillas, dependen del genio peculiar de cada idioma y pueden ser modificadas por este. En general, no hay otro medio para conseguir la solución que ensayar, guiándose por las probabilidades, todas las lenguas conocidas, hasta encontrar la verdadera. Pero en la cifra de este caso toda dificultad quedaba resuelta por la firma. El retruécano sobre la palabra kit solo es posible en la lengua inglesa. Sin esa circunstancia, hubiera yo comenzado mis ensayos por el español y el francés, por ser las lenguas de las cuales un pirata de mares españoles hubiera debido, con más naturalidad, escribir un secreto de ese género. Tal como se esperaba, presumí que el criptograma era inglés. Y ahora damos un pequeño break para el capítulo 4. Fíjese usted que no hay espacios entre las palabras. Si los hubiera habido, la tarea habría sido fácil en comparación. En tal caso, yo hubiera comenzado por hacer una colocación y un análisis de las palabras cortas. Y de haber encontrado, como es muy probable, una palabra de una sola letra. A o I, uno yo, por ejemplo. Habría estimado la solución asegurada, pero como no ha habido espacios, mi primera medida era averiguar las letras predominantes, así como las que se encontraban en menor frecuencia. Las conté todas y formé la siguiente tabla. La siguiente tabla se las voy a dejar también en imagen. El signo 8 aparece 33 veces. El signo punto y coma aparece 26 veces. El signo 4 aparece 19 veces. El signo paréntesis y más aparece 16 veces. El signo por o asterisco aparece 13 veces. El 5 aparece 12 veces. El 6 aparece 11 veces. El más 1 aparece 10 veces. 0 aparece 8 veces. 9, 2 aparece 5 veces. 2.3 aparece 4 veces. Signo de interrogación aparece 3 veces. L aparece 2 veces. Guión punto aparece 1 vez. Ahora bien, la letra que se encuentra con mayor frecuencia en inglés es la E o I. Después de la serie es la siguiente: A o I, D, H, N, R, S, T, U, I, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. O en inglés vamos a traducirla: A, O, G, D, H, N, R, S, T, U, C, F, G, L, N, W, B, K, P, Q, X, C. La E predomina de un modo tan notable que es raro encontrar una frase sola de cierta longitud de la que no sea el carácter principal. Tenemos, pues, nada más comenzar, una base para algo más que una simple conjetura. El uso general que puede establecerse en esta tabla es obvio, pero para esta cifra particular solo nos serviremos de ella muy parcialmente. Como nuestro signo predominante es el 8, empezaremos por ajustarlo al alfabeto natural. Para comprobar esta posición, observaremos si el 8 aparece a menudo o por pares. Pues la E se dobla con gran frecuencia en inglés. En palabras como por ejemplo meet, speed, sin, been, agree, etc. En el caso presente, vemos que está doblado lo menos 5 veces, aunque el criptograma sea breve. Tomemos pues el 8 como E. Ahora, de todas las palabras de la lengua, D es la más usual, por lo tanto, debemos ver si no está repetida la combinación de 3 signos. El último de ellos es el 8. Si descubrimos repeticiones de tal letra, así dispuestas presentarán, muy probablemente, la palabra C. Una vez comprobado esto, encontraremos no menos de 7 tales combinaciones. Los signos en total son 48. Podemos, pues, suponer que punto y coma representa T, 4 representa H y 8 representa E. Este último queda así comprobado. Hemos dado ya un gran paso. Acabamos de establecer una sola palabra, pero ello nos permite establecer también un punto más importante, es decir, varios comienzos y terminaciones de otras palabras. Veamos, por ejemplo, el penúltimo caso en que aparece la combinación 48 casi al final de la cifra. Sabemos que el que viene inmediatamente después es el comienzo de una palabra, y de los 6 signos que siguen a ese D, conocemos que por lo menos 5. Sustituyamos, pues, esos signos por las letras que presentan, dejando un espacio para el desconocido sí.
Debemos, lo primero, desechar el TH, porque no forma parte de la palabra que comienza por la primera T. Pues vemos, ensayando el alfabeto entero para adaptar una letra al hueco, que es imposible formar una palabra en la que TH pueda formar parte. Buscamos pues los signos A, T, E. Volviendo al alfabeto, si es necesario como antes, llegamos a la palabra tree, árbol, como la única que puede leerse. Ganamos así otra letra, la R, representada por guión, más las palabras yuxtapuestas de tree, el árbol. Un poco más lejos de las palabras a poca distancia, vemos de nuevo la combinación 48 y la empleamos como terminación de lo que procede de inmediato. Tenemos así esta distribución: de 3, 4 más, signo de interrogación, 34C. Si sustituimos con letras naturales los signos que conocemos, leeremos esto: 3, más, punto y coma, 3, HC. Ahora, si sustituimos los signos desconocidos por espacios blancos o por puntos, leeremos D, 3, HC. Por tanto, la palabra throne, por, a través, resulta evidente por sí misma, pero este descubierto nos da tres nuevas palabras: O, U y G, representadas por más, signo de interrogación y 3. Si buscamos ahora con cuidado en la cifra combinaciones de signos conocidos, encontraremos no lejos del comienzo esta disposición: 83-88 o agree. Evidentemente la terminación de la palabra degree, grado, que nos da la letra D, representada por más. 4 letras más lejos de la palabra degree observamos la combinación punto coma 46 punto coma 88. Traducimos sus signos conocidos y representamos el desconocido por puntos como antes y leemos th.ertia. Este arreglo nos sugiere acto seguido la palabra 13 y nos proporciona dos letras nuevas, la I y la N, representadas por 6 y por asterisco. Volviendo ahora al principio del criptograma, encontramos la combinación 53 más menos. Si traducimos como antes, obtendremos .god. Esto nos asegura que la primera letra es una A y que las dos siguientes palabras son a god, un bueno, una buena. Sería tiempo ya de disponer nuestra clave conforme a lo descubierto. En forma de tabla, para evitar confusiones, nos dará lo siguiente: 5 representa a A, más representa a B, 8 representa a E, 3 representa a G, 4 representa H, 6 representa I, asterisco representa N, más representa O, guión representa R, 2 puntos representa T, signo de interrogación representa U. Tenemos así no menos de 10 de las letras más importantes representadas y es inútil buscar la solución con ellos. Ya le he dicho lo suficiente para convencerle de que cifras de ese género son de fácil solución y para darle algún conocimiento de su desarrollo razonado, pero tenga la seguridad de que la muestra que tenemos delante pertenece al tipo más sencillo de criptografía. Solo me queda darle la traducción entera de los signos escritos sobre el pergamino ya descifrados. A good glass in the Bishop Hostel in the Devil's Seat, 41 degrees and 13 minutes northwest, and be north main branch 7th. Limb 8 seat shoot for the left 8 of the decks. Head on the line from the tree trunk the shot 50 feet out. Si mi inglés no es muy bueno, lo siento. Un buen vaso en el hostal del obispo, en la silla del diablo, cuarta y 1 grado. Y 13 minutos noreste, cuarto de norte, rama principal, séptimo vástago. Lado este dispara desde el ojo izquierdo de la cabeza del muerto. Una línea desde el árbol a través de la distancia 50 pies afuera. Pero el enigma me parece de tan mala calidad como antes. ¿Cómo es posible sacar un sentido cualquiera de toda esa jerga referente a la silla del diablo, la cabeza del muerto y el hostal o la hostelería del obispo? Reconozco que el asunto representa un aspecto serio cuando uno echa sobre él una ojeada casual. Mi primer empeño fue separar lo escrito con las divisiones naturales que había intentado el criptógrafo. ¿Quiere usted decir, puntarlo? Algo por el estilo. Pero, ¿cómo le fue posible hacerlo? Pensé que el rasgo característico del escritor había consistido en agrupar sus palabras sin separación alguna, queriendo así aumentar la dificultad de la solución. Ahora bien, un hombre poco agudo, al perseguir tal objeto, tendrá, seguramente, la tendencia a superar la medida. Cuando en el curso de su composición llegaba una interrupción de su tema que requería, naturalmente, una pausa a un punto, se excedió en su tendencia a agrupar sus signos más que de costumbre. Si observa ahora el manuscrito, le será fácil descubrir 5 de esos casos de insinuado agrupamiento. Utilizando ese indicio, utilicé la siguiente división: A good glass in the Bishop Hostel in the Devil's Seat, 41 degrees and 13 minutes. Northwest and the B north. Main branch 7 limb 8 side. Shoot from the left 8 for the decks. Head a B line from the betrothed the shot 50 feet out. Aún con esta separación, sigo estando a oscuras. También yo lo estuve.
Por espacio de algunos días, durante los cuales realicé diligentes pesquisas de las cercanías de la isla de Sullivan, sobre una casa que llevase el nombre de Hotel del Obispo, pues, por supuesto, le eché la palabra anticuada hostal, hostería. Sin lograr informes sobre el asunto, estaba a punto de extender el campo de mi búsqueda y de obrar de un modo más sistemático, cuando una mañana se me ocurrió de repente que aquel Bishop Hostel podía tener alguna relación con una antigua familia apellidada Bessop, la cual desde tiempo inmemorial era dueña de una antigua casa solariega a unas 4 millas aproximadamente al norte de la isla. De acuerdo con esto fue la plantación y comencé de nuevo mis pesquisas entre los negros más viejos del lugar. Por último, una de las mujeres de más edad me dijo que ella había oído hablar de un sitio como Bishop's Castle y que quería poder conducirle hasta él, pero que no era un castillo ni mesón, sino una alta roca. Ofrecí retribuirle bien por su molestia y después de alguna vacilación, consintió en acompañarme hasta aquel sitio. Lo descubrimos sin gran dificultad, entonces la despedí y me dediqué al examen del paraje. El castillo consistía en una agrupación irregular de macizos y rocas. Una de esas es muy notable tanto por su altura como por su aislamiento y su aspecto artificial. Trepé la cima y me sentí perplejo ante lo que debía hacer después. Mientras meditaba en ello, mis ojos cayeron sobre un estrecho rebote de la cara oriental de la roca a una yarda quizá por debajo de la cúspide donde estaba colocado. Aquel reborde sobresalía unas 18 pulgadas y no tendría más de un pie de altura. Un entrante en el risco, justo encima, le daba una tosca semejanza a las sillas de respaldo cóncavo que usaban nuestros antepasados. No dudé que fuera aquello la silla del diablo, a la que aludía el manuscrito y me pareció descubrir ahora el secreto entero del enigma. El buen vaso, lo sabía yo, no puede referirse a más que un catalejo, pues los marineros de todo el mundo rara vez empleaban la palabra vaso en otro sentido. Comprendí enseguida que debe utilizarse un catalejo desde un punto de vista determinado que no admitía variación. No dudé ni un instante de que las frases 41 grados y 13 minutos y noroeste 4 de norte debían indicar la dirección en que debió apuntarse el catalejo. Sumamente excitado por aquellos descubrimientos, marché apresurado a casa, cogí un catalejo y volví a la roca. Me dejé escurrir sobre el borde y vi que era imposible permanecer sentado allí, salvo en una posición especial. Este hecho confirmó mi preconcebida idea. Me dispuse a utilizar el catalejo. Los 41 grados y 13 minutos podían aludir solo a la elevación por encima del horizonte visible, puesto que la dirección horizontal estaba indicada con claridad por las palabras noroeste, cuarto de norte. Establecí esta última dirección por medio de una brújula de bolsillo. Luego, apuntando el catalejo con tanta exactitud como pude con un ángulo de 41 grados de elevación, lo moví con cuidado de arriba abajo hasta que detuvo mi intención una grieta circular u orificio en el follaje de un gran árbol que sobresalía de todas las demás, a distancia. En el centro de aquel edificio divisé un punto blanco, pero no pude distinguir al principio lo que era. Graduando el foco del catalejo, volví a mirar y comprobé ahora que era un cráneo humano. Después de este descubrimiento, consideré con entera confianza el enigma como resuelto, pues la frase ramo principal séptimo vasto, lado este, no puede referirse más que a la posición de la calavera sobre el árbol, mientras lo de soltar sobre el ojo izquierdo de la calavera de muerto no admitía tampoco más que una interpretación respecto a la búsqueda de un tesoro enterrado. Comprendí que se trataba de dejar caer una bala desde el ojo izquierdo y que una línea recta, partiendo del punto más cercano al tronco por la bala y extendiéndose desde allí a una distancia de 50 pies, indicara el sitio preciso. Debajo de este sitio juzgué que era, por lo menos, posible que estuviera allí escondido un depósito valioso. Todo eso es bastante claro, ingenioso, sencillo y explícito. Y cuando abandonó usted el Hotel del Obispo, ¿qué hizo? Pues, habiendo notado escrupulosamente la orientación del árbol, regresé a casa. Sin embargo, en el momento de abandonar la silla del diablo, el orificio circular desapareció y de cualquier lado que me moviera me era imposible divisarlo. Lo que me parece el colmo del ingenio en este asunto es el hecho, pues, al repetir la experiencia, me convencí de que es un hecho, de que la abertura circular en cuestión resulta solo visible desde el punto indicado por esa estrecha cornisa sobre la superficie de la roca. Júpiter me siguió en esta expedición al Hotel del Obispo. Él observaba. Sin duda, desde hace unas semanas, me era absorto y ponía en especial cuidado en no dejarme solo. Pero el día siguiente me levanté muy temprano, conseguí escaparme de él y corrí a las colinas en busca del árbol. Me costó mucho trabajo encontrarlo. Cuando volví a casa por la noche, mi criado se disponía a vapulearme. En cuanto al resto de la aventura, creo que está usted tan enterado como yo. Supongo que equivocó usted el sitio en las primeras excavaciones, a causa de la estupidez de Júpiter, que dejó caer el escarabajo por el ojo derecho de la calavera en lugar de hacerlo por el izquierdo. Exacto, esa equivocación originaba una diferencia de 2,5 pulgadas, poco más o menos, en realidad con la bala, es decir, en la posición de la estaca junto al árbol. Y si el tesoro hubiera estado bajo la bala, el error habría tenido poca importancia, pero la bala, y al mismo tiempo el punto más cercano al árbol, representaban solo 2 puntos para establecer una línea de dirección. Claro está que el error, aunque insignificante al principio, aumentaba al avanzar siguiendo la línea y al llegar a una distancia de 50 pies. Nos habría apartado por completo de la pista. Sin mi idea arraigada a fondo de que había allí algo enterrado, todo nuestro trabajo habría sido inútil.
Pero su grandilocuencia, su actitud de balancear el insecto, eran excesivamente estrambóticas. Tenía yo la certeza de que estaba usted loco. ¿Y por qué insistió en dejar caer el escarabajo desde la calavera en vez de una bala? Vaya, para serle franco, me sentí algo molesto por sus claras sospechas respecto a mi sano juicio y decidí castigarle algo, a mi manera, con un poquito de sereno engaño. Por esa razón balanceaba yo el insecto y por esa razón también quise dejarlo caer desde el árbol. Una observación que hizo usted acerca de su peso me sugirió esa última idea. Sí, lo comprendo. Y ahora no hay más que un punto que me desconcierta. ¿Qué vamos a decir de los esqueletos encontrados en el hoyo? Es una pregunta a la que, lo mismo que usted, no seré yo capaz de contestar. No veo, por cierto, más que un modo plausible de explicar eso, pero mi sugerencia extraña una atrocidad tal, que resulta horrible de creer. Aparece claro que Kidd, si fuera verdaderamente Kidd quien escondió el tesoro, lo cual no dudo, parece claro que él debe de hacerse ayudar en su trabajo, pero una vez terminado, él pudo juzgar conveniente suprimir a todos los que compartían su secreto. ¿Acaso un par de azonazos fueron suficientes mientras sus ayudantes estaban ocupados en el hoyo? ¿Acaso necesitó una docena? ¿Quién nos lo dirá? Y eso fue el Escarabajo de Oro, episodio completo. Espero hayan llegado hasta aquí, espero no se hayan enfadado porque sí duró un montón. Y muchísimas gracias. Cuídense y gracias por habernos escuchado. No puedo dejar de agradecerles porque gracias a ustedes, gracias a quien nos escucha, le dan like, lo comparte y llegamos a más gente. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir escuchando en YouTube, Spotify, Amazon Music y YouTube Music como Historias y Cuentos narrados por Moon. Yo soy su servidor Moon. Y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, pues nos pueden encontrar en TikTok e Instagram como IstICuenMoon66. Y si les gustan los gameplays, pues también tenemos canal de gameplays. Nos pueden encontrar en YouTube como Jugando Historias con Moon o en Twitch en los directos como YugaHisMoon66. Los esperamos en un nuevo episodio de Historias y Cuentos o para que vean cómo jugamos en el canal secundario. Muchísimas gracias, tengan un excelente día, les deseo lo mejor y una vez más, gracias por abrirnos las puertas y permitirse escuchar a este servidor con estas historias. Gracias, que pasen un excelente día, nos vemos en la próxima. Hasta la vista.